Muy buenos días, mis queridas niñas y papitos del cuarto grado. Hoy vamos a continuar trabajando la segunda actividad de esta semana número 27. El día de ayer, niñas, ustedes han aprendido la diferencia entre los elementos naturales y los elementos sociales. Además, se han informado sobre los beneficios que nos brindan las plantas y sobre las acciones que ponen en riesgo la existencia de los bosques y plantitas. Es muy importante que aprendamos a cuidarlas y cultivarlas. Por eso, el día de hoy tendremos una nueva actividad que titula Leeremos sobre las plantas. Aquí podremos contestar la siguiente pregunta. ¿Qué plantas podemos cultivar en casa? Nuestro propósito será leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar para qué habrá sido escrito. Obviamente hay que analizar el contenido. Bien, niñas, para poder iniciar esta actividad, ustedes necesitan tener a la mano su cuaderno de trabajo de comunicación integral, la página 145, donde van a ubicar el texto que están observando en pantalla. Además, necesitan tener su portafolio del día de hoy y les comento que también hoy se va a tener que dialogar con los familiares. Muy bien, vamos a empezar. Les presento a Nancy. ¿Qué es lo que nos dice Nancy? Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus beneficios. ¿Y qué crees? En la página 145 de comunicación hay información valiosísima. Vamos a revisarla. Muy bien, y aquí estamos observando el texto de la página 145. Ustedes van a observar primero, con muchísima atención, todos los elementos de este texto. Por ejemplo, las imágenes, fíjense también en el tamaño de las letras, los colores que han usado para el texto, hay letras grandes, medianas, pequeñas. Luego de observar con muchísima atención, pues ustedes van a leer este texto, ¿sí? Por ejemplo, nos dice el título, hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Tenemos aquí información, miren en la imagen central. Te darán muchos beneficios en tu hogar, ya que puedes utilizarlas como aroma, remedios caseros o en la cocina para darles gusto a tus comidas. Aquí miren, tenemos nombres de hierbitas aromáticas. Aquí también tenemos más información. ¿Qué nos dirá aquí abajo? Aquí abajo, por ejemplo, nos están mostrando pasos para sembrar estas hierbitas aromáticas. Tenemos 5 pasos. Podemos observar letras pequeñitas también en la parte inferior. Si ustedes recuerdan este tipo de texto, sabrán que aquí abajo tenemos a la fuente y a los créditos, ¿no? Muy bien, entonces ustedes después de leer, niñas, van a contestar estas 3 preguntitas de manera oral. ¿Qué nos dice? ¿Cómo te diste cuenta de que ese era el título? A ver, ustedes dirán, ¿a qué se referirá el título, hierbas aromáticas que puedes plantar en casa? ¿Y cómo está organizado este texto? A ver, digan ustedes, a ver cómo lo han organizado. Las imágenes, fíjense en el contenido, la forma del texto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué nos dice? El texto que acabas de leer es una infografía. La infografía es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque combina palabras e imágenes, ¿ya? Con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Ahora nos preguntan, ¿cuántos tipos de letra han usado para distinguir la información? Recordemos que este texto tiene que ser atractivo visualmente, ¿no? Colorido también. Entonces ustedes, a ver, dirán, ¿cuántos tipos de letras se han utilizado para distinguir la información? Muy bien, y después de leer con muchísima atención, van a completar el siguiente organizador gráfico. Nos piden que coloquemos el título o el titular de la infografía. Hay que decir, a ver, ¿qué información nos proporciona ese texto? ¿Qué información brinda la imagen central? ¿Qué información brindan las imágenes que acompañan a la imagen central, o sea, las más pequeñitas? ¿Qué información nos brinda la parte inferior de la fotografía? ¿Sí? ¿Y de dónde se habrá obtenido este texto? Aquí tenemos que fijarnos, por ejemplo, en los créditos, ¿no?
Muy bien, niñas, ahora vamos a regresar una vez más al texto y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Para qué el autor utilizó esta imagen en el texto? Recordemos que esta es la imagen más grande que está al medio de toda la infografía. ¿Para qué habrá utilizado el autor esta imagen? Y ustedes también van a contestar. Luego nos dice, lee con atención esta información donde tenemos los 5 pasos para sembrar las plantitas aromáticas y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué habrá colocado esta información el autor del texto? ¿De qué trata toda la infografía? ¿A quién estará dirigida? ¿Y para qué habrá sido escrita? Muy sencillo esto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Nos dicen que revisemos nuevamente la infografía y vamos a observar cómo está organizada. Entonces, una vez más vamos a mirar nuestra infografía y nos preguntan, ¿qué cambios harías en esta infografía? A ver, niñas, ¿ustedes qué cambio le harían? De repente podrían hacer algún cambio en cuanto al contenido, en cuanto a la organización o la ubicación de las imágenes, el texto o de repente la imagen central, no lo sé, ustedes ahí van a contestar. Nos preguntan, ¿crees que es importante el cultivo de estas plantas aromáticas? Escribe 2 razones con tus propias palabras. Recordemos que en el texto tenemos beneficios, nos dice los beneficios de las hierbas aromáticas. Ahora ustedes van a escribir 2 razones con sus propias palabras. Obviamente se van a ayudar con la información que han leído. Muy bien, y en esta parte encontramos las partes o la estructura de una infografía. Como ustedes pueden observar, la infografía posee un título o titular que expresa el tema del que trata toda la infografía. Obviamente tiene que ser un título llamativo. Miren ustedes cómo han llamado la atención de este título y sí está de acuerdo al contenido. Ahora el texto es la parte escrita, proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar, ¿no? Entonces aquí tenemos el contenido y ojo que es un contenido breve. El cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas, etcétera, ¿no? Todo lo demás que no está comprendido en el texto. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. Volvemos a repetir, el cuerpo es todo lo demás que no está incluido en el texto. Fuente. Indica de dónde se ha obtenido la información. Aquí en la parte inferior encontramos la fuente porque nos dice recuperado de, adaptado de, ¿sí? De ahí se ha sacado la información. Y los créditos, en este caso, la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación de 4º grado del Ministerio de Educación. Y aquí nos dice, ¿no? Tomado del Ministerio de Educación del Perú 2020, página 145. Muy bien, niñas, entonces vamos a identificar todos los elementos en este texto, ¿no? Todos los elementos que posee una infografía en este textito que nosotros estamos leyendo. ¿Qué nos dice? Es importante combinar tipos de letra, imágenes y distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. De esta manera lo hacemos atractivo y llamativo nuestro texto. Ahora, vamos a ubicar la parte inferior, ¿sí? A ver, aquí nos vamos a ir a la parte inferior de la infografía. Y se darán cuenta, niñas, que tenemos los 5 pasos y que estos 5 pasos inician con verbos. Por ejemplo, dice toma, vierte, haz, echa, riega. Dice, ¿qué función cumplen en el texto estos verbos? Qué fácil, ¿no? Ahora dice, reflexiona. ¿Cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer? O sea, toda esta información. ¿Para qué nos servirá todo lo que hemos aprendido? Finalmente, niñas, ustedes van a comentar con su familia lo que han aprendido con esta infografía. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ustedes les van a preguntar ahora a sus familiares, ¿serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Y qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa?
Ojo que en la infografía ya tenemos los pasos, ¿no es cierto? Muy bien, y ahora niñas, ustedes van a elaborar con la ayuda de su familiar ya un listado de las hierbas aromáticas que pueden cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. ¿Estamos de acuerdo? La información la tenemos en la infografía. Finalmente, ustedes van a reflexionar sobre los aprendizajes del día de hoy. Por ejemplo, nos piden, hemos ubicado la información en diversas partes del texto, entonces tenemos que analizar muy bien esta infografía. Han relacionado la información con las imágenes que proporciona el texto. ¿Existe una relación entre, por ejemplo, la imagen central y el contenido? ¿Han ubicado cómo está organizada la información de la infografía? ¿Han explicado con sus propias palabras de qué trata el texto? ¿Han explicado con sus propias palabras el propósito del texto? ¿Para qué se habrá hecho ese texto? ¿Han expresado con sus propias palabras la función que cumple la imagen central en la infografía? Y finalmente, ¿han explicado a sus familiares la utilidad de la información del texto? Entonces es importante, niñas, que ustedes realmente comenten esto en casa, lo expliquen. Muy bien, y así habrán terminado. Muchísimos éxitos, mis niñas, en la actividad del día de hoy.